deducible la compra de una casa o un vehículo? Deducible para efectos tributarios. Esta pregunta la hace Fernando de Chile. Recuerden que cambio los nombres y cambio las actividades económicas un poquito y a veces hasta la ciudad o el país para proteger la confidencialidad de ustedes. Es decir, excepto que alguno de ustedes me dé autorización de publicar el nombre y el nombre de la empresa, yo con mucho gusto. Pero normalmente, si no me dicen nada, cambio el nombre y cambio la actividad un poquito y el país o la ciudad al menos. Así que Fernando se puede llamar Felipe o se puede llamar de cualquier otra forma. Dice lo siguiente: mi contadora tiene más de 25 años de experiencia y posee un despacho donde llevan las contabilidades de más de 50 negocios pequeños. Nuestra fábrica tiene 30 trabajadores y un punto de venta. Todo el manejo administrativo lo llevamos nosotros, igual que la tesorería, pero utilizamos ese despacho para que se encargue de presentar las declaraciones de impuestos. El año pasado, para bajar impuestos, ella me dijo que podía incluir la compra de un pick-up que yo utilizo en la empresa como un gasto deducible para pagar menos impuestos. Y así lo hicimos para el 2020. Luego le pregunté que si podía meter como un gasto deducible el apartamento que compramos en la capital en el año 2021 y me dijo que también lo podría utilizar como un gasto deducible. Usted me había respondido que esas dos compras no son gastos deducibles. Ella dice que usted está equivocado. Bueno, esta es una pregunta desde la perspectiva de estrategia tributaria. El triángulo o los tres ángulos, como también les llamo, nos colocamos en el centro del triángulo y vamos a evaluar o vamos a considerar diferentes estrategias desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista financiero, es decir, si esa estrategia me va a generar ganancias, va a hacer que mi negocio sea más rentable. El otro ángulo desde el punto de vista de protección patrimonial, si le da valor a mi empresa, si aumenta mi patrimonio y si mejora y si protege mi patrimonio. Cuando hablo de patrimonio hablo de propiedades, terrenos, construcciones, maquinaria, equipo, marcas, propiedad intelectual, otra. Y la tercera perspectiva, el otro ángulo es desde el punto de vista tributario. De una empresa bien llevada, bien manejada, tiene que considerar las tres perspectivas y debe trabajar desde la legalidad para evitar problemas, demandas y multas. Entonces, claro, cuando estamos analizando la compra de un vehículo, cuando estamos analizando la compra de un terreno donde vamos a construir las instalaciones o una bodega o una casa para los dueños de la empresa, que tal vez no se utiliza para las operaciones ordinarias de la empresa, las hacemos desde las tres perspectivas. En primer lugar, desde el punto de vista financiero, compro un terreno o compro mis propias instalaciones, siempre y cuando eso sea desde el punto de vista financiero rentable, comparado con lo que estoy pagando de mantenimiento, de alquiler, a través del tiempo. Desde el punto de vista de protección patrimonial, pues también lo veo como una forma de invertir mis recursos, las ganancias de la empresa, y posiblemente coloque esas propiedades dentro de una razón social separada para darle más protección al patrimonio, cosa que es completamente legal, aunque esas propiedades, llámese terreno, instalaciones o vehículos o maquinaria, los utilice la propia empresa. Dentro de los procesos de consultoría que yo ofrezco, siempre vamos a considerar en los primeros 3 meses de acompañamiento estas decisiones y vamos a replantear la manera en que deberían reajustarse las estrategias que está trayendo la empresa. Normalmente hay empresas que ya lo están haciendo muy bien, pero muchas otras pues a veces lo hacen con descuido o sin ninguna planificación con visión a largo plazo. Esas compras también las debo hacer desde el punto de vista tributario, es decir, que esa compra cumpla con todos los requerimientos que me exige la ley desde el punto de vista de los precios de transferencia o de la generación de gastos deducibles, que al final van a repercutir en la ganancia gravable, en la utilidad gravable, sobre la cual se calcula el impuesto, que es lo que le interesa a la tributación directa. Es decir, la tributación directa en el impuesto anual de las utilidades va a recibir en sus bolsillos, en sus arcas, un porcentaje de las ganancias que yo le voy a presentar en la declaración anual de impuestos. Y esas ganancias se calculan mediante la reducción de todos los costos que tiene la empresa de las ventas. Si yo vendo $1.000.000 al año y gasto 900.000 entre materia prima o mercancías y gastos, pues mi ganancia va a ser de 100.000 y si la tasa de impuestos es del 30%, tributación directa, que es casi mi socio, pues le voy a dar $30.000 de esos $100.000.
Entonces, claro, si yo dentro de los $900,000 de gastos estoy agregando costos que eventualmente, o gastos que eventualmente tributación directa va a rechazar o no va a aceptar como gastos deducibles por diferentes razones, porque no son deducibles, porque no cumplen con las normativas de los reglamentos donde se publican cuáles son los gastos que se aceptan como deducibles, entonces me podrían correr una multa y cobrarme un 30% más los intereses moratorios sobre esa multa. O sobre ese impuesto no paga. Un ejemplo, si dentro de 3 años me hacen una auditoría y detectan que dentro de los $900,000, 50,000 no eran deducibles, entonces esos 50,000 tributación directa los va a considerar como una ganancia y me va a cobrar el 30% de esos $50,000. Son $15,000 de impuestos adicionales que me van a llegar junto con los intereses moratorios de esos 3 años, porque yo debía haber pagado eso hace 3 años. Más después, si no estamos hablando de que haya algo que sea considerado como un delito que podría implicar una multa, que además de los $15,000 me podrían aplicar una multa por haber cometido ese error si lo hice de mala fe. Esto tiene que ver con la estrategia, con el tercer ángulo, es decir, con la estrategia desde la perspectiva tributaria. Hay que ser muy cuidadosos con estos temas y para eso cada empresa debe hacerse asesorar por un contador bien experimentado que tenga no solamente la capacidad de llevar la contabilidad, sino también el conocimiento tributario, la normativa que aplica a cada empresa en cada país o en cada estado, en cada departamento, porque dentro de grandes países posiblemente para cada estado, para cada provincia o para cada departamento puedan haber algunas regulaciones diferentes, igual para las diferentes actividades económicas. ¿Qué pasa? Lamentablemente, y esto es muy típico, lamentablemente para empresas medianas, lo veo con muchísima frecuencia, lo lamento muchísimo, me duele muchísimo, me parece y perdonen si alguno está en esta situación, a veces me parece muy responsable entregarle la contabilidad o la presentación de las declaraciones a un contador poco experimentado en el nicho de mercado o en el tamaño del negocio. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues un despacho de contadores, pues yo lo tuve cuando tuve 20 años, hace bastantes años, era muy jovencito, tenía 20 años de edad cuando tuve un despacho que se encargaba de hacer contabilidades de este tipo. Pues sí, está muy bien, y está muy bien si tenemos negocios pequeños, estos 50 negocios que son muy pequeños, hablamos bazares, un pequeño colmado, una pequeña pulpería, un pequeño negocio sin mayor complejidad, pues está muy bien y saldría muy costoso tener un contador de planta y está muy bien que estos despachos se encarguen de esas contabilidades. Pero a veces empresas que son tamaño mediano escatiman y prefieren que un contador de estos le lleve le haga, ni siquiera les lleve la contabilidad, puede hacer una contabilidad muy mediocre, yo les llamo contabilidad fiscales, muy básicas, para pagar $100 o $200. En Estados Unidos pueden pagar $250 por simplemente un tenedor de libros y no un especialista que tenga el conocimiento para llevar la contabilidad. Este caso es muy dramático realmente, porque sí es cierto lo que él me está diciendo, de que en algún momento él registró un vehículo que no es un gasto, lo registró como un gasto y que eso forma parte de los gastos, cosa que jamás la compra de vehículo, excepto que sea un leasing o un renting, en donde posiblemente el renting y el leasing que se paga mensualmente, sí, por supuesto, si es operativo, es un gasto normal como un alquiler. Y para esto es todo un tema, no voy a meterme en ese rollo porque es muy profundo. Hay muchos tipos de leasing y algunos son totalmente deducibles y otros solamente parcialmente deducibles. Entonces, la compra de un vehículo por sí solo es una inversión, es un activo fijo que se va a depreciar, es decir, que se va a trasladar al gasto en un plazo de 3 años o de 5 años o de 7 años. Normalmente un vehículo es a 5 años. Es decir, si yo compro un vehículo en $60,000 todos los años, tengo derecho a pasar 12,000 como gasto. ¿Cierto? Entonces esos 12,000 es un gasto deducible de cada año, pero no los $60,000 el año en que compro el vehículo. Si tributación directa, cosa que es muy fácil darse cuenta para ellos, de una compra de esa clase, lo consideraste como un gasto, te van a cobrar, te van a aceptar. Si te hacen auditoría en el año 2021, él dice que lo hizo en el 2020, pasó el vehículo totalmente al gasto. Vamos a pensar que registró el gasto de $60,000. Si un día le hacen auditoría, le van a rechazar de esos 60,000, 48,000, le van a aceptar 12,000 para el 2020, 12,000 para el 2021 y 12,000 para el 2022 y le van a cobrar impuestos de renta por la parte que le están rechazando cada año más las multas correspondientes. Puede que él está interpretando mal la respuesta de la contadora, puede ser que ella está diciéndole, sí, claro, es un gasto, pero la depreciación y el mantenimiento y los combustibles y demás.
O sea, todo lo que se incurra en el gasto, si está a nombre de la empresa, es un gasto deducible, no el valor del vehículo, sino una parte proporcional a lo que se le llama la depreciación, que es la proporción que tributación directa permite registrar anualmente de la compra de un activo. Igual sucede con la maquinaria, igual sucede con los edificios o las instalaciones. Y ahora para el 2021 creo que dice que compró un departamento. Primero, no dice si el departamento lo compró a nombre de la compañía, de la sociedad mercantil, cosa que yo jamás lo recomendaría. Compró un departamento en la capital. No se sabe, pero yo intuyo que es un departamento para uso personal. Entonces, ese departamento, él dice que la contadora le dijo que también era un gasto deducible. Peor todavía. Primero porque es un departamento, ni siquiera es una bodega, no es un almacén, entonces no tiene ni siquiera relación directa con el producto que se está vendiendo, con la generación de ventas, cosa que es uno de los requisitos que debe tener un gasto para considerarse deducible, es decir, que sea necesario, que se pueda demostrar que es necesario e indispensable para generar las ventas, la ganancia requerida. Entonces un departamento desde ningún punto de vista es un gasto deducible. Si estuviera a nombre de la empresa, incluso sería cuestionable que esté deducible. ¿Por qué? Porque la depreciación, que sería lo deducible a 20 años o a 40 años, depende de la construcción y depende de la legislación, sería lo que sea deducible todos los meses, más los impuestos, más los gastos de mantenimiento y demás. Podrían ser gastos que asuma la empresa, pero no serían gastos deducibles. ¿Por qué razón? Porque no tienen relación con la generación de la venta, excepto que de alguna manera el empresario pudiera demostrar que ese departamento es absolutamente indispensable para operar el negocio. Por ejemplo, que estás que estás en Colombia y tienes oficinas centrales en Bogotá y tienes 5 sucursales en Antioquia. Entonces compras un departamento en Antioquia. Vamos a decir que lo necesitas porque ahí duermen tus supervisores y tus trabajadores, o cuando viajas allá a trabajar, y puedes demostrar que ahí no vive una familia, que ahí viven trabajadores de la empresa. Entonces ahí sí sería la depreciación, la parte correspondiente a ese departamento, la proporción de la depreciación sería el gasto deducible y los impuestos y demás sin ningún problema, pero no el valor del departamento. Si ese departamento que te costó $100,000, esos $100,000 se registran como un activo fijo, como una inversión en activos fijos, y todos los años una parte de esos $100,000 se van trasladando como un gasto deducible. Ella dice que yo estoy equivocado. Bueno, ahí hay lo que dice el teléfono chocho, ¿verdad? Aquí hay un triángulo. Ni ella ha hablado conmigo, ni yo he hablado con ella. Posiblemente, si yo hablo con ella y la cuestiono, ella, no, mire, don Enrique, el señor me entendió mal. Yo le dije que lo que era el gasto era el mantenimiento y la depreciación. Él me entendió porque él quería que yo le metiera el vehículo completo. Es decir, a veces el empresario, la empresaria, a veces quiere escuchar o quiere que le digan lo que él quiere escuchar. Sí, claro, compra el pick-up y lo mete como un gasto, no se preocupe. Usted compra un pick-up en 50,000 y se ahorra $15,000. Sí, se los va a ahorrar en 5 años, pero no se los gana este año. O compre un departamento. Entonces, mi recomendación es, primero, cada vez que tomen una decisión financiera importante dentro de la empresa para la adquisición de un terreno, de un edificio, de una maquinaria, de un vehículo, enfóquense en el centro del triángulo y miren desde la óptica financiera si es una buena decisión, desde la óptica de la protección del patrimonio, si es una buena decisión, y cómo debería manejarse desde la óptica de la exposición fiscal, es decir, desde el punto de vista tributario, cómo lo va a ver la tributación directa. Y sobre esa base, pues ejecutar la decisión, si les conviene comprarlo y cómo deben hacerlo de manera correcta, para estar dentro de los deberes formales y también para no tener problemas ni en la parte tributaria ni en la parte legal, y también que el patrimonio quede bien protegido, bien resguardado ante eventuales accidentes o demandas por diferentes situaciones que enfrentan todas las empresas. Así que bueno, muy interesante la pregunta, y luego dentro del programa de crecimiento rentable que tenemos en Meridian, ahí hablamos, una de las etapas importantes de ese proceso de crecimiento es entender cómo funciona el uso, la técnica o el paso importante al que yo le llamo los tres ángulos.